No hay cristianismo sin cruz. A pesar de ser un gran escándalo, porque a nadie le gusta que el principal líder del movimiento haya sido rechazado de esa manera. Ya hemos hablado, porque estamos leyendo juntos el Evangelio de Mateo, y al llegar hasta aquí, ya hemos explicado cómo el Señor Jesús tuvo cuidado de elegir cuándo y cómo habría de morir. No se trataba de morir en cualquier fecha, tenía que ser en la Pascua, por el símbolo del Cordero, como sacrificio para la liberación. Y no se trataba de morir de cualquier manera, no era solamente morir en un accidente, o morir envenenado, o morir apedreado. Tenía que ser la cruz, porque la cruz representaba la peor reprobación del sistema, del mundo, del imperio. Significaba ser, digamos, el último de la fila, el que lleva la carga de maldición social y una mancha muy difícil de borrar. Y entonces los primeros cristianos comenzaron a proclamar que este Señor suyo había sido crucificado. No es muy buenas relaciones públicas, ¿verdad? Pensar que el líder del movimiento haya sido de esa manera reprobado por el mundo. Y este es el punto, que aquel que fue reprobado por el mundo fue aprobado por Dios. Que aquel que el sistema del imperio descalificó, Dios lo certificó como su hijo, y desde la cruz aquellos romanos dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora, esta cosa de que sin cruz no hay cristianismo no es fácil de admitir. En nuestro tiempo y en nuestro pueblo, en nuestro medio evangélico, la cruz no goza de mucha popularidad. No todas las iglesias estamos muy contentas de mirar la cruz, o de tener una cruz, de pensar sobre la cruz. Quisiéramos que estos capítulos que hablan de la muerte de Jesús fueran más breves, y que más bien inmediatamente saliera el capítulo de la resurrección, y quisiéramos que en el Evangelio hubiera más sobre Jesús resucitado y menos sobre la cruz. Y sin embargo, ahí está la cruz, y esa es la cruz cuando se declara a Jesús verdaderamente como Hijo de Dios. Es un detalle muy importante, que no es que los soldados dijeron verdaderamente es el Hijo de Dios después, en la mañana de la resurrección, sino que lo dijeron cuando está colgado, muriendo en la cruz. Allí verdaderamente es el Hijo de Dios. Recuerdo cuando era adolescente, en la iglesia a donde asistía, hubo una gran discusión. Hubo una discusión de la asamblea en pleno para tomar una decisión. La arquitectura de todo el edificio formaba parte, era un diseño, ¿verdad?, muy moderno, y las bancas de la iglesia tenían todas al final digamos, en el extremo de la banca, una banca de madera, y en el extremo tenían una cruz metálica, una pequeña cruz muy fina, ¿verdad?, así de este tamaño. Cada banca tenía una cruz así de metal. Entonces, la discusión de aquella famosa asamblea de toda la iglesia era que debían de quitarse las cruces. No sé si algunos se acuerdan de esa decisión, ¿verdad? Entonces fue una discusión fuerte, ¿no? Que por qué tenían las bancas de la iglesia una cruz. Cada banca tenía la cruz. Eso no era propio. Entonces esa postura ganó. Y entonces cuando se hizo la votación, la iglesia votó quitar las cruces de todas las bancas de la iglesia, ¿verdad? A
A mí me parece, bueno, tal vez digan, no, pues es una simple decisión de estilo, pero tiene algo de fondo. En el fondo es un rechazo a la cruz. En el fondo es una actitud que no solamente está en aquella iglesia, sino en muchas, y en muchos cristianos, que no nos gusta la cruz. No nos sentimos atraídos por la cruz. Algunos tal vez pensamos que es demasiado católico tener una cruz, o Cristo en la cruz, un crucifijo todavía ahí colgando de la cruz, que no, algunos nos indignamos, decimos, es que ya no está en la cruz, es que Él ya resucitó, entonces ya no hay que tenerlo ahí en la cruz. Y bueno, son todas razones muy justas que yo comparto, pero no podemos ignorar que algo pasó ahí en la cruz. No podemos ignorar que el Evangelio pone énfasis en la muerte de Cristo en la cruz, y que hay en todo el Nuevo Testamento, no solamente los 4 Evangelios, todo el Nuevo Testamento se elabora y se reelabora y se vuelve a elaborar el tema de la cruz. Miren, en realidad hay 20 diferentes, más o menos 20 diferentes interpretaciones de lo que significó la cruz. Quiero advertir, no se asusten que el sermón no va a tener 20 puntos, ¿verdad? Pero de esos 20 que están ahí en los textos del Nuevo Testamento, solamente voy a agarrar 4, y así ya está más manejable un sermón de 4 puntos. Y quiero explicar que no hay una de las interpretaciones sobre lo que significó la cruz, una que descalifique a las demás. No, sino que el Nuevo Testamento comparte diferentes, que no son opuestas entre sí, que son más bien complementarias interpretaciones de lo que significó la cruz. Y entonces, para hacer eso tenemos que referirnos a un par de textos en el Nuevo Testamento. Uno está en Primera de Pedro, si la pueden encontrar en la computadora, y si no, aquí en la Biblia o en el celular, pueden ir al capítulo 2, versículo 21 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 21, el texto dice así: pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa es la primera, la primera función de la cruz. Es una función didáctica, una función didáctica. La cruz es ejemplo. La cruz es el que Jesús nos da ejemplo desde la cruz. En la cruz Jesús es maestro, ¿no? Jesús es maestro, da ejemplo de cómo se asume la violencia del mal, de cómo se actúa como una especie de amortiguador de ondas de violencia, y en lugar de responder, se asume. Y Jesús llevó con paciencia el sufrimiento inmerecido, siendo Él inocente, ¿verdad? Él nos da ejemplo de cómo aguantar, ahora sí, a ese compañero de trabajo agresivo, a esa vecina odiosa, ¿verdad? A ese pariente que ojalá que Dios lo iluminara, ¿verdad? O lo eliminara, cualquiera de las dos cosas que ocurran primero, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo hacerle para aguantar? Para hacer como una especie de amortiguador de la violencia, de la agresión y todo. El Señor Jesús es el maestro. Y nos dio ejemplo porque sufrió por nosotros, dándonos ejemplo de cómo amortiguar las agresiones, cómo amortiguar la violencia, cómo no responder al mal con mal.
Esa es la primera función de la cruz. Y es el Hijo de Dios, verdadero Hijo de Dios, dándonos ese ejemplo en la cruz. La segunda está ahí, en este mismo capítulo 2 del 1 de Pedro, pero en el 24, versículo 24. Entonces tiene que avanzar 3 versículos. Y ahí está, ¿verdad? Y dice así: el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, y con cuyas heridas habéis sido curados. Isaías 53. Esta es la función expiatoria de la cruz. En la muerte de Cristo ocurrió algo que nos sanó de la enfermedad del pecado. Él llevó en su muerte nuestros pecados, en su cuerpo nuestras enfermedades, y por su llaga, por su herida, por su muerte, nosotros somos curados. Miren, no intentemos entender cómo funciona, pero solamente veamos que es una realidad. Cuando se nos presenta un mole bien hecho, ¿verdad? Yo sé que no es hora para andar hablando de esto, pero como así, ¿verdad? En su punto, el mole. No tenemos que comprender todos y cada uno de los ingredientes, que son muchos, que componen ese guiso, ese platillo, y cómo se realiza, cómo ocurren las reacciones químicas y físicas de los ingredientes que se cocinan ahí. No, solamente, especialmente si tenemos hambre, lo disfrutamos, ¿no? Lo disfrutamos. Así mismo pasa con la función expiatoria de la cruz. Ahí dice el texto que en su muerte algo pasó con nuestros pecados. Él hizo algo ahí con nuestros pecados. Y ahora nosotros no tenemos que morir. Ahora nosotros estamos libres de la enfermedad del pecado. Es la función expiatoria. Nos sana. En la cruz, Jesús nos sana de la enfermedad del pecado. Y lo hace como verdadero Hijo de Dios. Un verdadero Hijo de Dios, al morir en la cruz, nos libra de la enfermedad del pecado y de las causas y los efectos mortíferos del pecado. Pero no solamente hay eso, también hay otras dos funciones, interpretaciones de la cruz en el Nuevo Testamento, y estas otras dos vamos a encontrarlas en Hebreos. Entonces tenemos que retroceder un poquito, ir al capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, 14 y 15. Ahí se habla de la cruz de una manera tremenda, ¿verdad? Y ahí están las otras dos enseñanzas que vamos a ver hoy sobre qué significó la cruz para el Nuevo Testamento. Una función didáctica, dar ejemplo; una función expiatoria, liberarnos de la enfermedad del pecado; y esta tercera, en el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos, dice así: por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. A esta función la llamamos la función liberadora. En la cruz, el Señor Jesús derrotó al demonio. Y ahí entonces fíjense cómo, por medio de morir Jesús, por medio de su acto de mayor humillación, como dije al principio, la reprobación del imperio, la crucifixión de nuestro líder, lo que hizo Jesús es que ahí al morir derrotó al Señor de la muerte. Es un triunfo la cruz. No tenemos por qué andarla quitando, ni tenemos que andarla escondiendo, ni enorgullecer, ni avergonzarnos de la cruz. Al contrario, tenemos que enorgullecernos de la cruz. Y decir, gracias a Dios, porque en la cruz aquel que es el diablo quedó completamente derrotado. En Colosenses dice incluso que Jesús, colgando desde la cruz, organizó un desfile victorioso de los principados y las potestades
que iban todos derrotados, así como en un desfile, ¿verdad? Como nos imaginamos ese desfile, los príncipes, los generales, los reyes derrotados, rapados de la cabeza, no tienen su corona, no tienen sus ropas reales, están vestidos con un saco de papas y tienen una soga en el cuello que los pesca con la otra, con el cuello de adelante y con el cuello, todos están agarrados así por el cuello y bajando la cabeza porque fueron derrotados. Eso es lo que dice Colosenses 2:9. Cuando Cristo murió en la cruz, exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es la derrota del enemigo, la derrota del Señor de la muerte. Entonces esto le vuelve a dar un significado nuevo a la muerte. Porque entonces la muerte no es derrota, la muerte es victoria. Y por la muerte el Señor se identifica como verdadero Hijo de Dios. En la muerte el Señor cambia lo que era vergüenza y lo convierte en orgullo. ¿Y cómo lo hizo? Otra vez digo, no lo sabemos ni lo podemos saber, pero sí sabemos que lo hizo y lo podemos disfrutar. Y hoy, el día de hoy, podemos vivir esa misma victoria, la victoria de la cruz. Y finalmente, ¿verdad? No solo es una función didáctica de la cruz, una función expiatoria de la cruz, una función liberadora, sino también hay una función existencial. Y ahí está en el siguiente versículo, el versículo 15. Aquí se me va a salir un poquito de la manga lo filósofo que tengo, ¿verdad? Pero miren, fíjense cómo dice la palabra. Dice que en la cruz nos liberó a todos los que por temor a la muerte estábamos viviendo sometidos a la esclavitud. Versículo 15, apareció aquí, Hebreos 2:15, que en la cruz libró a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. O sea, un tipo de vida que no es realmente vida, es nomás como una existencia que se la pasa angustiado porque ya se va a morir, con miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte no le permite vivir. Ustedes saben de eso. Que hay gente que sí vive, ¿no? Que pasan los días sin poder vivir realmente. ¿Por qué? Porque tienen miedo a morir. Y entonces, en la cruz, el Señor Jesús modela un tipo de vida sin miedo a la muerte. Dice Federico Pagura, no tengo miedo a la muerte. Miedo le tengo a la vida sin sentido. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, gracias a que Jesús murió en la cruz. Por la muerte del Hijo de Dios en la cruz, entonces esa realiza una función que le llamo yo función existencial. Nos ayuda a disfrutar la vida sin miedo a la muerte. El miedo a la muerte es lo que maneja el sistema de terror en el que vivimos. Por el miedo a la muerte, la gente tiene pavor, por ejemplo, al secuestro. Y si nosotros nos damos cuenta que si eliminamos el miedo a la muerte, se viene abajo la industria del secuestro. Porque podemos decirle al secuestrador, adelante, no tengo miedo a la muerte. Y bueno, ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Tal vez lo menos sabio que podemos hacer en un caso de un secuestro es pagar el rescate. Tal vez sea lo menos sabio hacer. Es una condición horrible en la que yo no quisiera que ninguno de nosotros se encontrara. Pero, ¿por qué no pensar en la opción de decir, bueno, a Joel lo secuestraron, pues el Señor lo bendiga, entregarlo en las manos de Dios y
que nos piden, los 3,000 pesos que nos piden, pues, no, ¿verdad? No los vale. Mejor que se lo lleven. Bueno, lo que quiero decir es, en lugar de entrar en una situación crítica en la que toda la familia queda completamente quebrada económicamente, en la ruina, y aparte de eso, sin la garantía de volver a ver a su ser querido, porque no es cierto que una persona secuestradora tiene el honor de regresártelo con vida como lo prometió, no lo va a hacer. Aquel que fue secuestrado ya lo podemos dar por muerto. Pero cuando vivimos en esta dimensión de la función existencial de la cruz, no le tenemos miedo a morir. Y entonces podemos enfrentar no solamente la inseguridad en la que vivimos, sino podemos enfrentar todo, cada día cotidiano con una nueva actitud de vida. Dice la canción de La Rosa que el amor es como una cosa muy frágil que por el miedo a quebrarse nunca aprende a bailar, como una flor de cristal que por el miedo a romperse no se atreve a salir del cascarón, ¿no? Entonces nosotros, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, podemos enfrentar la tarea de vivir sin el miedo a la muerte, la tarea de dar amor sin el miedo a ser rechazado, la tarea de atrevernos a dar pasos en la vida sin el miedo a caernos y a quebrarnos, la tarea de empezar un embarazo sin el miedo a perder ese bebé, la tarea de extender una mano y buscar una amistad sin el miedo a ser rechazado, la tarea de vivir sin tenerle miedo a morir. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Así pues, solamente hemos hablado de 4 cositas de lo que hizo Jesús en la cruz. El Hijo de Dios colgando en esa cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una función de dar ejemplo, una función de sacarnos para siempre de la enfermedad y los efectos del pecado, una función de derrotar al enemigo, al Señor de la muerte, al diablo, y una función de ayudarnos, enseñarnos a vivir sin tener miedo a la muerte. Ahora, el Evangelio de Mateo tiene un detalle que a mí me conmueve. Y dice que en el camino hacia el Calvario, los romanos obligaron a un cierto Simón, que venía de Cirene, y le obligaron a cargar la cruz. La suerte de este hombre no tiene medida. Es una suerte increíble. A lo mejor cualquiera diría, pues qué mala fortuna que los soldados romanos lo obligaron, ¿verdad? Como una señal de la dominación del imperio, ¿verdad? Que lo obligaron a este pobre hombre a cargar la cruz de un desconocido. Yo creo que aquel Simón quedó para siempre en la historia del Evangelio como el más bienaventurado de todos. Aquel que pudo llevar la cruz de Jesús. Yo quisiera ser ese Simón. Quisiera que nos viéramos a cada uno de nosotros ahí, el nombre nuestro, ¿verdad? Y entonces obligaron a mí a llevar la cruz de Jesús. Y lo haría con gusto, porque el Señor Jesús está conmigo, caminando a mi lado. El poeta libanés Gibran Jalil Gibran tiene un relato en su libro El Hijo del Hombre, un relato sobre Simón de Cirene. Y ahí explica que a Simón de Cirene se lo encuentra un conocido y dice: tú llevaste la cruz del Señor, ¿no te pareció demasiado pesada?
Y Simón de Sirene dice, no, la verdad no me pareció pesada, porque el Señor Jesús puso su mano sobre mi hombro mientras yo iba cargando la cruz. Y cuando llegamos al lugar donde lo crucificaron, el relato dice que Simón afirma, yo volvería a llevar la cruz de Jesús, siempre y cuando el Señor Jesús vuelva a poner su mano sobre mi hombro. Eso es lo que el Señor nos promete. En nuestra propia experiencia de sufrimiento, Él nos promete estar con nosotros y nos promete enseñar que hay lecciones que se aprenden en la cruz, que hay libertad, que hay victoria, que hay perdón de pecado y que hay un tipo de vida que se vive sin tener miedo a la muerte. Vamos a orar. Señor, ahora te pedimos que en tu gracia nos ayudes como pueblo tuyo a vivir toda la realidad, la riqueza, el misterio, el discipulado, la madurez que hay en la cruz. Y también a vivir en la victoria que hay en el sacrificio de Jesús por nosotros. Y por ese sacrificio damos para siempre toda la gloria, toda la honra al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén.